¿Le gusta la cerveza? ¿Sabe cuántos tipos de cerveza existen en el mercado? ¿Las diferencias entre cervezas artesanales, cervezas industriales? ¿Sabe cómo reconocer una buena cerveza de calidad? ¿Qué implica la calidad de la cerveza? Hoy estaremos respondiendo todas estas preguntas y muchas más en Consumidores Activos y estará con nosotros Adriana Vindas, maestra cervecera. Acompáñenos. Buenos días, mi nombre es Adriana Vindas, soy química de profesión, también estudié para ser maestro cervecero en España, actualmente trabajo en FIFCO, Cervecería Costa Rica. ¿Qué es importante de la cerveza? Bueno, primero es importante saber que es un producto fermentado, nosotros no le adicionamos alcohol, se genera durante el mismo proceso de fermentación. Después también es importante conocer un poco más de la cultura que hay alrededor de la cerveza. Tenemos más de 100 estilos de cerveza en el mundo, eso nos abre la posibilidad de probar sabores, grados de amargor, aromas de muchos diferentes tipos, y también nos abre la opción de mezclar estas cervezas con comida. Entonces podemos maridar de forma increíble lo que es la cerveza con muchísimos tipos de comida. Y esto es importante para que ustedes lo sepan y puedan conocer mucho más del mundo de cervecero. Muchas gracias, Adriana, por acompañarnos en Consumidores Activos. Es verdaderamente un honor que una maestra cervecera de la talla suya nos acompañe hoy en este programa, principalmente porque sabemos el esfuerzo que ha habido detrás de esta posición. Han habido solo 2 maestras cerveceras en Costa Rica, usted es la segunda, ¿verdad? Y obviamente eso pues levanta muchísimo el perfil del país sobre el desarrollo de nuestra cultura cervecera. Muchísimas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, Gilberto. Más bien, muchas gracias por la invitación y aquí muy contenta de compartir este ratito con ustedes. Ahora, empecemos por el principio. ¿Qué es una maestra cervecera? ¿Qué es lo que hace una maestra cervecera? Porque algunos de nuestros amigos que nos ven dirán, bueno, van a hablar de cerveza, pero ¿quién la hace? ¿Cómo la hacen? ¿Quién le pone el punto? ¿Quién le pone ese amargor? ¿O quién define cuánto va o cuánto no va de diferente ingrediente? Claro. Bueno, la cerveza es un producto súper complejo, ¿verdad? Es un proceso que lleva más de 21 días, en nuestro caso, para tener elaborada una cerveza. Y entonces, detrás de esos 21 días hay un montón de trabajo por medio, ¿verdad? Desde la receta, que es lo que vos dices, cómo definir el punto. Entonces, es ver cuál estilo de cerveza es el que se va a elaborar, y entonces, en función de eso, se crea una receta. Cuántas son las materias primas que vamos a utilizar. Después también se monta entonces la curva sobre la cual vamos a fermentar. Entonces, ¿cómo va a ser esa fermentación? ¿Cuánta levadura tenemos que adicionar? ¿Cuánto tiempo va a durar esa fermentación y la maduración? ¿Cuáles van a ser las temperaturas a las cuales vamos a trabajar? Y después, posteriormente, bueno, ¿cómo va a ser el proceso de filtración para ya tener nuestro producto terminado? Entonces, ¿qué hacen los maestros cerveceros? Bueno, pues básicamente es cuidar todo ese proceso, ver que se elabore bien, que se cumplan los estándares que se definieron, ¿verdad? Y trabajar mucho en la receta y todos los cuidados que tenemos que darle al producto durante todo su proceso de elaboración. ¿Cuántos tipos de cerveza hay, Adriana? Porque el mercado costarricense durante muchísimos años vio prácticamente solo 1 o 2 marcas de cerveza, no tipos, marcas. Y de repente Costa Rica explotó y todo el mundo se empezó a fabricar cerveza en la cochera de su casa, otros negocios más formales. Hay industrias que continúan a la vanguardia de esto, pero hay una importación grande de cervezas al país. ¿Cómo fue el desarrollo explosivo del mercado cervecero en Costa Rica? Bueno, aquí en Costa Rica, como vos dices antes, solo teníamos a Cervecería Costa Rica, ¿verdad? Fue alrededor del 2000 que empezó este movimiento con KIS y posteriormente con Craft Brewing Company. Y ya más adelante, pues se empezó a generar todo este tema de movimiento de los cerveceros artesanales, ¿verdad? En el mundo existen más de 100 estilos de cerveza. No todo el mundo lo sabe, no todos somos conocedores de eso, pero hay una gran variedad de cervezas. Entonces, muchas veces las personas dicen, es que a mí no me gusta la cerveza porque es muy amarga. Bueno, lo que pasa es que no se han dado la oportunidad de probar distintos estilos, porque hay cervezas que no son tan amargas, hay cervezas más dulces, hay cervezas incluso ácidas. Entonces, cuando nosotros vemos la cantidad de estilos de cerveza que existen, y podemos probar un sinnúmero de sabores, aromas, ¿verdad? Y mezclas. Y
Y bueno, todo este movimiento de los cerveceros artesanales se empezó a dar mucho por la influencia de Estados Unidos, ¿verdad? Y también de Europa, pero y nosotros lo que tenemos más cerca es Estados Unidos, Claro. ¿verdad? Incluso algunos de los cerveceros artesanales que tenemos actualmente en el país, pues se han ido a preparar a Estados Unidos, ¿verdad? O tienen mucho contacto con cerveceros artesanales de Estados Unidos y de ahí es que han aprendido diferentes cosas, ¿verdad? Hombre, la cerveza en Estados Unidos tiene vamos a ver, un sabor muy particular, hay un gusto definido del estadounidense sobre su cerveza, Costa Rica tiene un gusto, me imagino, definido sobre su cerveza. ¿Cómo juega eso? Bueno, yo creo que no hay tal gusto definido. Ujú, Puede ser que hayan momentos en los que ciertos estilos de cerveza triunfen más. Por claro. ejemplo, Estados Unidos es súper famoso la IPA, ¿verdad? Que Ujú. es una cerveza súper amarga, con mucho lúpulo, muy aromática. Y entonces mucha gente allá lo toma. Pero no por eso significa que no tomen otros estilos, ¿verdad? Recientemente se han vuelto muy famosas también la Sour, que es una cerveza un poquito más ácida. Mm. Y aquí en Costa Rica, pues yo creo que nosotros estamos viendo también eso, ¿verdad? Pasamos de tomar la Latin American Lager, que era la que siempre tomábamos, allá empezar a probar un poquito más ese otro estilo de cervezas como las IPA, como una Stout, como una Weissbier, por ejemplo, de Ujú, trigo. ujú. Entonces empezamos a disfrutar un poquito más esa variedad de cervezas que tenemos en el Eso portafolio. tiene que ver con los canales de distribución que hay en el país. No a todo el mundo le llegan esas variedades de cerveza. En algunos casos son mercados muy restringidos. Sí, bueno, es que también, si lo vemos desde el punto de vista industrial, ¿verdad? Tenemos a la microcervecería, que Ujú. pertenece a Cervecería Costa Rica, a la Domingo 7. Ellos también producen este tipo de cervezas, este tipo de sabores diferentes, ¿verdad? Y también tenemos los cerveceros artesanales, que algunos sí distribuyen por medio de supermercados, digamos, si podemos llegar y comprar las cervezas de ellos en supermercados, pero hay otros que tal vez no tienen todavía el tamaño suficiente, ¿verdad? Para hacerlo, entonces vos los puedes conseguir más como en sus brew pubs o en sus restaurantes, ahí mismo hacen y ahí mismo venden. Pero yo creo que ya ahorita a nivel país, en muchísimos lugares podemos encontrar cervezas de diferentes tipos y sabores. ¿Y qué es lo que predomina más en Costa Rica? ¿Cuál es ese sabor que buscan los costarricenses en una cerveza que hace que un determinado estilo de cerveza predomine sobre otro? Nosotros en América Latina estamos muy acostumbrados a Latin American Lager. Ujú. Es la cerveza que más se vende. ¿Y por qué? Bueno, porque son cervezas muy ligeras, tienen bajo amargor, de moderado a bajo amargor. El latino no está muy acostumbrado a las cervezas muy amargas. Sin embargo, hay gente que le gusta, ¿verdad? Pero Claro. a nivel general no estamos tan acostumbrados. Y también porque buscamos algo muy refrescante. O sea, vivimos en Pues el un, trópico, exacto, en por un país supuesto. súper caliente, ¿verdad? Y no hay nada más rico que con un calor llegar y tomarse una cerveza bien fría que me refresque. Ujú. Entonces, por eso se busca mucho estos tipos, el Latin American Lager, Light Latin American Lager o American Lager regular. O sea, son los estilos que más nosotros consumimos en toda Latinoamérica, en realidad, no solo aquí en Costa Rica. Vos lo ves en Panamá, en Guatemala, en Nicaragua, son estilos de cerveza muy similares. Ahora que usted plantea el tema de la temperatura, eh, hay personas que dirán, bueno, pero es que a mí me han dicho que la cerveza se toma caliente en Inglaterra o que se toma caliente en Argentina o dependiendo del tipo de cerveza. Si es una cerveza oscura tiene que ser a temperatura ambiente, dirán algunos. ¿Cómo se toma una cerveza? O sea, ¿cuántos estilos y cuántas formas hay de tomar una cerveza? Hay mucho mito detrás Ujú. de eso, ¿verdad? Pero también hay algo de realidad. Sí depende un poco del estilo de cerveza. Hay estilos de cerveza que se puede disfrutar más a un poco más alta temperatura. Podemos andar alrededor de 10, 11 grados. Incluso hay países como en Escocia donde vos puedes Mm, tomar la cerveza a 20 grados centígrados. Eh, pero son estilos muy caliente. específicos de Ujú. cerveza, ¿verdad? Imagínate tomar una American Lager de nosotros a 20 grados centígrados. No va a ser lo mismo como la vamos a disfrutar. Entonces, sí, yo creo que cometemos a veces el error de tomar las cervezas muy frías. Y cuando tomamos muy frías nos perdemos de la oportunidad de disfrutar esos sabores y esos aromas que hay detrás de la cerveza. Porque la cerveza no es cualquier bebida, o sea, Ujú. es un producto que lleva semanas de estarse haciendo, ¿verdad? La levadura es la que nos aporta ese montón de aromas y sabores que nosotros deberíamos de poder disfrutarlas.
Entonces, no es bueno tomarla tampoco tan fría. Bueno, eso que usted plantea, me imagino que le está haciendo un golpe en la cabeza a mucha gente porque ¿quién no ha visto una botella de cerveza completamente Congelada. escarchada, casi congelada, blanca, ¿verdad? Sí. Y muchos chistes al respecto. Eh, pero eso que usted plantea es un golpe porque le está rompiendo a la gente su forma tradicional de tomarse la cerveza casi con copitos de hielo, ¿verdad? Claro, es que ahí es donde está la diferencia de si queremos disfrutar la experiencia de consumo versus nada más queremos tomarla. Si nos Si queremos yo, enfriar. sí, exacto. Si yo quiero disfrutar la experiencia de consumo, entonces debería tomarlo un poquito más caliente. 4 grados centígrados, 3 grados centígrados. Incluyendo las nacionales. Sí, las nacionales, exacto. Nuestras American Lager, nosotros deberíamos de tomarlas a esa temperatura y podemos disfrutarla más porque vamos a poder percibir los aromas y sabores realmente de la malta, de la levadura, que se generaron en todo ese proceso de fermentación. Ahora que usted plantea ese proceso de fermentación, quizá mucha gente no sabe cómo se manufactura una cerveza. Usted me ha dicho ya en varias ocasiones que la cerveza tarda 21 días o quizá más para su fabricación. Alguna gente dirá, bueno, pero ¿cómo es este proceso? Porque uno puede pensar que eso ocurre en las cervecerías artesanales, pero en la industria también, en las cervezas de gran cantidad. Claro, varía el tiempo, ¿verdad? No te puedo decir que en todo el mundo dura lo Claro. mismo, pero sí es un proceso que lleva varias semanas. ¿Y por qué? Bueno, porque la levadura tiene que hacer la fermentación. Nosotros agarramos las materias primas, como la malta, y formamos el alimento para la levadura. Después colocamos la levadura ahí y la dejamos que ella empiece a fermentar. Entonces ella empieza a reproducirse y al mismo tiempo ya después empieza a fermentar y me empieza a generar el alcohol como un subproducto y el CO2, que es parte del gas que nosotros también encontramos en la cerveza, ¿verdad? Después de que ella fermenta... Y ahorita hablamos de espuma, nada más para acordarme yo. Sí, sí. Después de que ella fermenta, dura varios días almacenada a baja temperatura para que se terminen de dar fin a ciertas reacciones bioquímicas que se dan durante el proceso de fermentación y de maduración. Y ya después nosotros tenemos nuestro producto terminado. Hay lugares donde no es necesario filtrar la cerveza, entonces nosotros podemos encontrar en el mercado cervezas con levadura en suspensión, bueno, o depositadas, ¿verdad? Más turbias. Más turbias, exacto. O las cervezas que son cristalinas, que usted las ve contra la luz y usted las ve brillantes. Eso es una cerveza que fue filtrada. No es nada, o sea, una cosa no es mejor que la otra, simplemente es diferente y también va en función del estilo de cerveza. Hay estilos de cerveza que por denominación usted tiene que llegar y dejar parte de la levadura. Hay otros que no. Un American Lager nunca va a ser un American Lager si usted le deja la levadura. Bueno, algunas cervezas de trigo son muy turbias, ¿verdad? Exacto. Normalmente se le deja parte de la levadura y bueno, y también de por sí por el trigo puede ser que entonces te genere cierta turbidez, pero principalmente es porque se le deja parte de la levadura en la misma cerveza. Hay algunas personas que, vamos a ver, rechazan la parte de la espuma, ¿verdad? Hay gente que dice, sírvamela, pero no me le haga espuma, ¿verdad? Hay otra gente que dice, no, déjemele la espuma y ojalá que le tenga la mitad del vaso con cerveza y la otra mitad del vaso en espuma. Hay espumas más densas, hay espumas más ligeras, hay unas que se bajan rápido, otras que parecen crema chantilly, es decir, ¿cómo juega el asunto de la espuma? Porque también es conocido que la espuma es un elemento esencial de la cerveza. Sí, bien, como vos dices, es parte de la cerveza, en el proceso de elaboración. Nosotros también nos aseguramos de que se pueda generar al final espuma, ¿verdad? La espuma son proteínas que ellas forman un enlace y entonces junto con el gas vamos a tener esa espuma. ¿Qué pasa? Dependiendo de las materias primas que utilicemos, podemos tener espumas un poquito más cremosas que otras. Por ejemplo, las cervezas que normalmente llevan avena, por lo general te dan una espuma mucho más, sí, como mucho más suave, como más consistente también. Hay formas de elaboración donde le inyectan nitrógeno, por ejemplo la Guinness, ¿verdad? Entonces también vos tienes esa espuma así bien consistente. Pero yo creo que sí es súper importante, es parte de la cerveza, tener espuma. Ahora, ¿qué tanto? Bueno, va mucho del gusto y va mucho del gusto de la población, porque ya ni siquiera es como del individuo en sí. Aquí en Costa Rica, por ejemplo, se ha manejado mucho el concepto de 2 dedos de espuma, que es el servicio perfecto, ¿verdad? 2 dedos de espuma es como se ha manejado mucho a nivel como de restaurante y de bares. Pero si nos vamos, por ejemplo, a España,
Andalucía, a ellos les gusta 4 dedos de espuma. Les gusta bien espumosa, bien cremosita. Pero si nos vamos a Madrid, a ellos no les gusta la espuma. La quieren sin espuma. Porque si te sirven mucha espuma, significa que te están dando menos cerveza. Claro. Porque ellos compran las cañas, ¿verdad? Ajá. No compran la botella. Claro. Entonces es mucho pueblo, pero también tiene que ver con las materias primas que utilicemos, con la forma de elaboración. Pero sí es parte importante de la cerveza. Necesitamos de espuma. Aunque sea un poquito, pero necesitamos espuma. Hay cervezas, por ejemplo, bueno, vamos a ver, hay países que son líderes en producción cervecera, tradicionalmente Alemania, Bélgica, qué sé yo, Inglaterra, Estados Unidos. Pero curiosamente, uno de los países que líderes en la producción cervecera de exportación es México, ¿no? Uno podría pensar que Costa Rica también podría tener ese desarrollo, tener la capacidad del país de poder tener ese desarrollo de producción cervecera. Sí, claro, nosotros podríamos producir todo lo que queramos. Obviamente necesitas tener toda la infraestructura detrás, ¿verdad? Y se lo pregunto por las materias primas. Sí, es lo que tenemos actualmente. Nosotros importamos casi todas las materias primas porque aquí no se produce. Nosotros no tenemos en el país cebada, no tenemos tampoco lúpulo. Pero eso ya creo que no es una limitante, ¿verdad? Sobre todo cuando vos hablas de las escalas que se produce en México, por ejemplo. Ellos tampoco tienen todo a su disposición. Muchas de las materias primas las importan. Y no llega a ser una limitante, ¿verdad? Nada más que para eso necesitas tener la infraestructura, toda la capacidad económica y demás para poder producir eso y también tener una marca de por medio para que vos puedas crecer en exportación, ¿verdad? ¿Cómo reconoce el consumidor esa cerveza que le gusta? Hay gente que toma cerveza pero no sabe por qué la toma ni por qué le gusta. Sencillamente porque aprendió, por una cuestión social, porque lo empujaron, porque en algún momento de la vida le dijeron tomate una y se tomó la cerveza y tomate otra y después siguió tomando cerveza toda su vida. Pero eduquémonos un poco. ¿Cómo reconocemos nosotros mismos las características por las cuales nos gusta una cerveza? Bueno, al final es lo mismo por lo que nos gusta un alimento y otro no. O sea, al final es toda la parte sensorial, el aroma, el sabor. Nosotros todos tenemos una memoria sensorial, entonces muchas veces tomamos algo que nos recuerda algún momento de nuestra vida, olemos algo que decimos, mira, huele como cuando mi abuela hacía el pancito en aquellas tardes, ¿verdad? Entonces, toda esa memoria sensorial es la que nosotros tenemos y nos hace escoger un alimento sobre otro, y es lo mismo en el caso de la cerveza, una cerveza sobre otra. Muchas veces cometemos el pecado en la cerveza de que no nos damos la oportunidad de probar otras cervezas. Entonces simplemente nos casamos con una y nos acostumbramos mucho a ese aroma, sabor y listo. Pero cuando se dan la oportunidad de empezar a probar diferentes cervezas, diferentes estilos de cerveza, entonces quizás ya sí llegas a definir tu gusto en función de lo que comes, de los sabores a los que estás acostumbrados, ¿verdad? Hace mucho tiempo he escuchado de un chef que nosotros no nacemos con ese gusto hacia lo amargo, lo vamos desarrollando con el tiempo. Uh-huh. La cerveza muchas veces es amarga, ¿verdad? Entonces mucha gente en primera instancia la rechaza y después empieza a consumirla poco a poco, hasta que ya se acostumbra, por un hecho social o por lo que sea, pero entonces empiezan a consumirla y ya se acostumbra al amargo y después ya empiezas a tomar el gusto y ya empiezas a disfrutarla. Entonces hay personas que se acostumbran a cervezas más amargas que otras y simplemente es porque fueron creando ese gusto. Ahora, hay notas en las cervezas, por ejemplo, frutales, usted dice amargas, ácidas, unos que saben más a chocolate, otras que saben más, parecido a los vinos, ¿verdad? Es una cosa curiosísima. Sí. Pero en el mercado nacional es posible identificar esos sabores, es posible identificar cervezas con matices a nuez o a granos tostados o ese tipo de cosas. Sí, claro, va en función de los estilos de cerveza. Entonces, cada estilo de cerveza tiene su propia característica específica y te dice entonces si tienes que tener algún sabor más por encima de otro. Y les pongo un ejemplo aquí, que casi nadie sabe. Por ejemplo, la Heineken. Mucha gente dice, a mí me gusta la Heineken porque tiene algo diferente con respecto a las otras cervezas y no sé qué es. La característica principal de la Heineken es el acetato de isoamilo, es el sabor a banano. Perdón, ¿el acetato? De isoamilo. De isoamilo. Es ese aroma a banano y muchas veces lo puedes sentir también en boca. Y usted inconscientemente escogió esa cerveza y no la está asociando
pero ahí está el banano, ese aroma a Jamás me banano. hubiera pasado a mí por la cabeza que me sabía banano, efectivamente. Y de repente la escogiste, no te diste cuenta por qué, pero te gustó y ya, y la empezaste a tomar. Entonces, nosotros en la cerveza podemos sentir un montón de sabores, de herbales, frutales, como vos dijiste, de granos, la stout, por ejemplo, que entonces vos empiezas a sentir ese tostado muy parecido a un café, ¿verdad? Hay algunas cervezas que son más achocolatadas, de repente también tenemos algunas cervezas que tienen como característica principal el diacetilo, que lo que hace es que te da una sensación como a mantequilla, cremoso en boca. Todo eso nosotros lo podemos disfrutar si nos damos la oportunidad de empezar a probar diferentes estilos de cerveza. Claro, hay que tener un paladar para reconocer ese tipo de cosas, ¿no? Sí, en primera instancia tal vez no logres hacer esa relación, ¿verdad? De lo que estoy tomando O con la lo que estoy identificación, sintiendo. claro. Ajá, la identificación. Pero inconscientemente la escogemos porque nos gustó algo de eso. Y ahí está precisamente eso que te decía de la memoria sensorial. Sin darnos cuenta, de repente podemos tomar una cerveza y decir, mira, me sabe como a pan, o me sabe como a... Y claro, es que ahí están esos sabores que puedes encontrar en algún pan, esos sabores que puedes encontrar en algunas hierbas, en algunas flores, están ahí en algunas cervezas, ¿verdad? No todas vamos a encontrar todo, jamás, pero dependiendo del estilo de cerveza, ahí puedes empezar a disfrutar diferentes aromas y Bueno, sabores. usted decía al principio que habían más de 100 tipos de cerveza 100 en el estilos de mundo. cerveza. ¿Las tenemos todas aquí en Costa Rica? No creo que las tengamos todas aquí en Costa Rica. No. Hay algunos estilos que incluso son de denominación de origen, por ejemplo, las trapistas, que solo las puedes hacer en ciertos lugares, en monasterios, y casi que necesitas tener como demostrar, ¿verdad?, que cumples con ciertos requerimientos para poder llegar y decir que estás elaborando una ¿Usted ha probado trapista. alguna vez una cerveza de monasterio? Sí, claro, ¿Y a las qué sabe? trapistas. Son estilos muy diferentes, son estilos mucho más alcohólicos, hay diferentes sabores, pero ¿qué te puedo decir? Se sienten notas más dulces, quizás, también podemos sentir algunas un poquito más ácidas, son como esa relación entre el dulce y el ácido. Pues son pesadas. ¿Qué es una cerveza pesada? Es una buena pregunta. ¿Qué es una cerveza ligera y qué es una cerveza pesada? En cuerpo te puedo decir que sí, tienen mayor cuerpo, sí, es un cuerpo de moderado a alto, es un alcohol de moderado a alto, entonces son cervezas más calientes, en el sentido, cuando digo caliente es que cuando vos lo tomas Claro. te da una sensación más de calor, que versus una cerveza de 4 o 5% de alcohol que no te da esa sensación. Ese tipo de cervezas pesadas generalmente son de más del 20%, ¿no? No, ¿No? 10%, 8%, 12%. Okay. Pero sí hay algunas que son superiores al 20%. Cuando normalmente encuentras cervezas por encima del 12%, casi siempre tienen adicionado alcohol. Ah, tienen adicionado alcohol. Sí, aparte del de fermentación puede ser que tenga adicionado alcohol. Normalmente no, estas otras las puedes conseguir en un máximo de 12%. En Costa Rica hay como decíamos, una fuerte producción artesanal en diferentes puntos. Hay bares que se especializaron en su propia producción de cerveza y eso es lo que venden. En algunas ocasiones hay gente que está produciendo cerveza en su casa, y está embotellando y está vendiendo. Pero para algunas personas el hecho de que sea o que tenga el apellido artesanal no significa que sea una buena cerveza. Entonces, ¿qué es una buena cerveza? Bueno, una buena cerveza es que cumpla con ciertos requerimientos de calidad, ¿verdad? Y lo puedes ver desde muchos puntos de vista. Si lo vemos desde el estilo de cerveza, puede ser que realmente cumpla con la descripción del estilo de cerveza. Si lo vemos desde el punto de vista sensorial, por ejemplo, es que yo no le encuentre algún no flavor o algún mal sabor o algún aroma, ¿verdad? O sea, que es que si dicen que es una Pilsener, que sea una Pilsener. Exacto. Si es una Stout, que sea una Stout. Exacto. Eso. También calidad yo lo puedo ver desde el punto de vista de que me estén dando lo que me ofrecieron. Entonces, si yo hoy tomé esta cerveza, de que la pruebe 3 meses después y me sepa igual, ¿verdad? Que no vaya a haber alguna variación entre un batch y otro. Entonces, yo creo que calidad es muy amplio, lo puedes ver desde diferentes puntos de vista y siempre va en función de lo que quiere el cliente, que andas buscando vos como cliente, ¿verdad? Yo creo que el hecho de que sea artesanal no significa que sea de más baja calidad. Simplemente es de que algunas veces algunos artesanales apenas están iniciando y quizás no tienen ciertos controles que a nivel industrial ya nosotros los tenemos más establecidos, ¿verdad? Entonces podemos garantizar de repente un poco más la estabilidad del proceso que en un proceso más artesanal. No es en todos los artesanales el caso, ¿verdad? O sea, hay
hay cervecerías artesanales que en realidad es una cervecería industrial de pequeña escala. Claro. Es Por una las exigencias, microcervecería más sí. que una cervecería artesanal, ¿verdad? Claro. Entonces, pero es lo que te digo, o sea, yo creo que calidad es muy amplio y va a ir en función de lo que el cliente espere. Sí, sí te digo, o sea, hay cosas que no deberían de pasar en una cerveza. Por ejemplo, una contaminación microbiológica. En la cerveza tiene la particularidad de que no crecen microorganismos patógenos. O sea, usted nunca se va a enfermar por tomarse una cerveza. Esa gente que dice, me tomé la cerveza y me cayó malísimo y me enfermó. No, a no ser que tengas alguna reacción alérgica al alcohol o al gluten, por ejemplo, no deberías de por qué enfermarte con una cerveza. Pero ¿qué es lo que pasa con la microbiología en las cervezas? Es de que si hay una contaminación, podemos tener malos sabores. Entonces, podríamos tomar una cerveza que de repente nos sepa o huela a cloaca. O, sí, o que de repente te sepa como a leche, así como ácido láctico. Entonces, eso sí es lo que nosotros debemos, como cerveceros, debemos evitar que pase, ¿verdad? Que nuestra cerveza se contamine microbiológicamente, porque lo que hace es que cambia el perfil sensorial de la cerveza. Y entonces tal vez el consumidor ya no lo va a poder disfrutar tan a gusto, ¿verdad? Como disfrutaría una cerveza limpia sin microbiología. Eso que usted plantea, porque he escuchado y me han contado también de gente que ha dicho, es que se puso mala esta cerveza. Y ahora que la escucha usted, bueno, posiblemente haya sido producto de una contaminación microbiana ese estado, pero no significa que la cerveza esté mala. No, así es. No, exacto, no va a estar mala, pero quizás no va a saber rica. O sea, no te vas a enfermar, pero ya no la vas a disfrutar igual si te la tomas. En materia de cultura de consumo, usted también planteaba al inicio algo muy interesante. La gente se acostumbró a tomar cerveza para pasársela. Desgraciadamente, en algunos casos, para emborracharse. Y también hay algunas personas que empezaron a utilizar la cerveza para disfrutar la cerveza combinándola con comida. ¿Cómo funcionan los maridajes en la cerveza? Porque hay gente que ha escuchado hablar de los maridajes en vino, ¿verdad? Con los vinos o con otros licores. En la cerveza quizás nos falta mucho más que aprender al respecto de esto. Sí, exacto. Funciona igual que con el vino. De hecho, nosotros como cerveceros tenemos que aprender mucho de los profesionales del vino, porque ellos han logrado que las personas hagan esa relación automática, ¿verdad? Vino tinto queso. Con carne roja, con sí. queso, vino blanco, ¿verdad? De una vez ya como que uno lo hace automático, pues deberíamos de hacer lo mismo con la cerveza. ¿Cuál es la ventaja de la cerveza? ¿Sí? Como te dije, tenemos demasiados estilos, entonces podríamos probar un sinfín de mezclas de comida y cervezas y sabores con la cerveza, más que incluso otro tipo de bebidas, ¿verdad? Con la cerveza podríamos probar mucho más variedad. Siguen las mismas reglas, o sea, va mucho, primero el maridaje, que es lo que funciona, bueno, el gusto de la persona. O sea, ya vayas a maridar con vino, con algún otro licor o con cerveza, siempre lo más importante es el gusto, porque puede ser que yo maride algo de una forma que a vos no te gusta, pero yo creo que tenemos que empezar más a hacer este tipo de cosas, de mezclar esa comida con la cerveza, porque primero evitamos emborracharnos, ¿verdad? Es una parte muy importante. Cuando nosotros empezamos a mezclar con comida, vamos a consumir menos licor. Y también lo otro es que disfrutamos más el momento en que estamos consumiendo la cerveza. Bueno, lo más común es cerveza y pizza, cerveza y hamburguesa, cerveza y algún carbohidrato alto en grasa, ¿verdad? O sea, alguna cosa así. Por ejemplo, a mí me encanta la cerveza con los postres. Entonces, una de las cosas que a mí más me gusta, por lo menos a mí personalmente, es tomarme una Pilsen con un chocolate amargo. Me encanta. O si no, también de repente puedo tomarme una Bavaria Master que es dulcita, con un crocante de nueces. Hay ciertas mezclas que uno puede disfrutar muchísimo. Lo que te decía, las trapistas. Una trapista con un pulpo es espectacular. Pero entonces vos empiezas a probar diferentes cervezas, diferentes comidas, y es algo súper divertido. Para mí es de mis hobbies favoritos. O sea, empezar a mezclar cervezas con comidas. Adriana, muchísimas gracias. Yo particularmente he disfrutado muchísimo este programa, aprendí muchísimo más sobre la cerveza y sobre todo con los maridajes. Jamás hubiera ocurrido a mí de combinar cerveza con postres. Lo voy a hacer para probar y muchísimas gracias verdaderamente por habernos acompañado aquí en Consumidores Activos. Con mucho gusto, muchas gracias por invitarme y empieza a probar. Vas a ver que lo vas a disfrutar muchísimo. Hay que probar. Gracias. A usted.